Para poder apoyarnos, suscríbete a nuestro canal y es completamente gratis. Esta historia comienza en la sombra de un viejo roble, cuyas ramas se aferraban al cielo como dedos huesudos. Era un verano de ensueño, el aire denso y dulce por los tilos en flor y el aroma del grano maduro. Y sin embargo, bajo esta superficie de idilio, algo bullía, algo prohibido, algo peligroso, algo increíblemente hermoso. Éramos jóvenes, apenas 18 veranos, y nuestro mundo parecía limitarse a este pequeño claro en el bosque. Aquí, lejos de miradas curiosas y lenguas afiladas, nos encontrábamos en secreto. Él, con sus rizos oscuros y los ojos tan profundos como el océano, y yo, insegura y tímida, pero ardiendo de deseo. Nuestros besos eran robados, rápidos y febriles, como si en cualquier momento alguien pudiera aparecer para separarnos. Y el miedo era real, porque no nos encontrábamos en una época de apertura y aceptación. Vivíamos en la Alemania de principios de los años 60, una época en la que la homosexualidad era castigada, una época en la que hombres como nosotros se veían obligados a vivir en secreto, a la sombra de las normas sociales. El párrafo 175 del Código Penal, una reliquia del Imperio Alemán, criminalizaba los actos sexuales entre hombres. Aunque se suavizó después de la Segunda Guerra Mundial, seguía siendo una amenaza, una espada de Damocles que pendía sobre nuestras cabezas. Una condena podía acarrear no solo penas de prisión, sino también el ostracismo social, la pérdida de la familia, del trabajo, de toda la vida. Todavía recuerdo con precisión el fugaz crepitar entre nosotros cuando nos tocamos por primera vez. Fue en uno de esos encuentros secretos bajo el viejo roble. El sol se filtraba a través del denso dosel de hojas y pintaba patrones danzantes en el suelo del bosque. Él se inclinó hacia mí, con los ojos llenos de ternura, y sentí que mi corazón latía más rápido. Nuestro primer beso fue vacilante, inseguro, pero luego se hizo más profundo, más apasionado, una expresión de todo el anhelo y todo lo oculto que ardía en nosotros. Después de eso, los encuentros bajo el roble fueron un refugio, un lugar de libertad, un lugar de amor. Hablamos de nuestros sueños, nuestros miedos, nuestras esperanzas. Él quería ser arquitecto, diseñar casas que fueran luminosas y abiertas, en contraste con los oscuros secretos que debíamos guardar. Yo soñaba con ser escritora, contar historias que pudieran cambiar el mundo. Pero el idilio no podía durar para siempre. El miedo a ser descubiertos crecía constantemente. Cada paso en el camino de grava, cada carraspeo a la distancia, nos hacía estremecer. Vivíamos en constante temor de que nuestro amor saliera a la luz y nos destruyera. Un día sucedió lo que tenía que suceder. Un vecino nos había observado, escondidos en la maleza. Se lo había contado a mi madre. La vergüenza, la decepción en sus ojos nunca la olvidaré. No dijo una palabra, pero su mirada lo decía todo. La había herido profundamente. Había defraudado sus expectativas. Había avergonzado a la familia. Fue golpeado por su padre cuando se enteró. Su padre, un hombre estricto que daba gran importancia al decoro y al honor, estaba fuera de sí por la rabia. Le prohibió cualquier contacto conmigo. Intentamos seguir viéndonos en secreto, pero se había vuelto demasiado peligroso. El miedo a ser descubiertos pesaba sobre nosotros como una cortina de plomo. Finalmente, tuvimos que separarnos. Fue el momento más doloroso de mi vida. Lo vi una vez más bajo el viejo roble. Sus ojos estaban llenos de lágrimas, su rostro marcado por el dolor. Nos besamos por última vez, un beso de despedida que sabía a adiós y desesperación. Luego se dio la vuelta y se fue, y nunca más lo volví a ver. Poco después dejé el pueblo, me mudé a la gran ciudad, intenté empezar una nueva vida. Estudié, trabajé, formé una familia, me casé con una mujer. Viví la vida que se esperaba de mí, pero en lo más profundo de mi corazón siempre quedó un vacío, un anhelo por la felicidad perdida bajo el viejo roble. Solo décadas después, cuando el párrafo 175 fue finalmente abolido en el año 1994, empecé a procesar mi pasado. Empecé a lidiar con mi homosexualidad, a salir del armario. Fue un proceso largo y doloroso, pero me liberó de la carga de los secretos y la vergüenza. Regresé un día a mi pueblo natal y busqué el viejo roble. Todavía estaba allí,
imponente, impresionante, pero el claro se había cubierto de maleza, los recuerdos se habían desvanecido. Sentí una profunda tristeza, pero también una cierta satisfacción. El mundo había cambiado. La homosexualidad ya no se consideraba un delito, sino parte de la diversidad humana. La historia de nuestro amor bajo el viejo roble es solo una de muchas. Es la historia de una generación que se vio obligada a vivir en secreto, a la sombra de los prejuicios y la discriminación. Es una historia de dolor y pérdida, pero también de valentía y esperanza. Es importante contar estas historias para no olvidar el pasado y para asegurar que tales injusticias nunca se repitan. Debemos recordar que el amor no es un pecado, sino un regalo que hay que proteger y celebrar. Y debemos recordar que la libertad de amar como uno es un derecho humano fundamental, que debe aplicarse a todos, independientemente de su género, origen u orientación sexual. Y así, estoy aquí, a la sombra del viejo roble, contando esta historia. Una historia que permaneció oculta durante mucho tiempo, pero que ahora debe salir a la luz. Una historia que forma parte de nuestra historia queer. Una historia que nos recuerda lo lejos que hemos llegado y cuánto trabajo queda por hacer. Porque la lucha por la igualdad y la aceptación aún no ha terminado. Continúa cada día en todo el mundo. Y debemos continuarla hasta que la sombra desaparezca definitivamente y la luz del amor y la libertad brille para todos.